Urgente, La Nación Más, Jenny Serio. Fíjate esto, Gustavo, ocurrió en San Isidro. Estamos hablando de una mujer de 91 años, Teresa Di Lorenzo. Delincuentes que ingresaron por esta ventana. Fíjate cómo terminan rompiendo la reja. Esto da a un parque y una especie de depósito que tiene ella. Ingresan por ese lugar y terminan no solamente maltratándola de una manera en que me decía su hija Viviana estaba golpeada, que obviamente no es solo lo físico sino lo anímico lo que está afectando a esta mujer, sino fíjate cómo le revolvieron toda la vivienda. 2 hombres con gorra, según lo que pudo señalar ella a la policía, le sustrajeron $22.000, que eran los únicos ahorros que tenía ella de toda la vida y que mucha gente mayor decide dejarlos en su propia vivienda y no los ponen en bancos, 2 relojes y varias joyas. Después, bueno, lo que me señalaban es que estos delincuentes se escaparon por la puerta delantera, que hay cámaras de seguridad, pero que todavía no pudieron ser identificados. Pero fíjate toda esta situación, ¿no? Una mujer sola, 91 años. ¿Qué te puede hacer una persona de 91 años para que vos la termines golpeando de la manera en que se lo hicieron a esta mujer? Y sumado a eso, después lo que decíamos, ¿no? El golpe anímico que tiene, que le sacaron todos los ahorros de su vida. ¿Hay alguien detenido? Todavía no hay ningún detenido. Estas 2 personas todavía no fueron identificadas, pero sí hay cámaras de seguridad. Y saludamos se quedaron también Carlos Diegues y Enrique Russo, pero saludamos a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, a quien habíamos convocado ya hace tiempo, porque venimos viendo, Eugenio, gracias por venir al contrario, sábado. Gustavo, un placer. Venimos viendo que son más constantes y suceden con más frecuencia los asaltos contra jubilados. Sí, y mucho más de lo que se supone inclusive y lo que ¿sí? Estadísticamente aparece. Y con mucho más violencia. Es decir, la violencia que se utiliza para con la persona mayor no es solo para vencer la resistencia de esa persona, de esa víctima, sino que hay un fenómeno más complejo que nosotros lo venimos viendo y denunciando ya hace largamente más de una década, que tiene que ver con que se ha perdido el freno inhibitorio de la propia conducta criminal para con las personas mayores. ¿Sí, cómo no? Hacemos un paréntesis ahí. Es muy interesante lo que estás contando, pero está la hija justamente de esta adulta mayor, de esta jubilada. Gracias por atendernos, Viviana. Queremos preguntar cómo están viviendo, cómo está tu mamá primero también. Está físicamente bien, pero obviamente que anímicamente y psicológicamente no va a estar bien por mucho tiempo, porque todavía está penando por lo que le hicieron hace 2 años atrás, que también le habían vuelto a entrar. O sea, no es la primera vez. No es la primera vez. No es la primera vez, no. Ella físicamente está bien ahora. Físicamente ahora está bien, tiene los moretones de lo que la ataron y la amordazaron, pero el resto está físicamente bien. Viviana, ¿cuánto tiempo estuvieron dentro de la vivienda? ¿Puedo saber ella? Aproximadamente calculamos que 2 horas. Y vemos, estamos viendo imágenes ahí de cómo le revolvieron toda la casa, sí, que le sacaron los ahorros de toda su vida. Sí, ¿Te puedo contar qué le decían los delincuentes? Si iban a buscar específicamente dinero, si creían dinero, querían solamente dinero y hasta amenazaron con llevarse a la perra o lastimar a la perra si no les daba dinero. No, es tremendo. ¿Y ella estaba sola? Sí. ¿Y la vez pasada también hace 2 años estaba sola? Sí. ¿Y vos qué pensás, Viviana, por lo que pudiste averiguar? ¿Fue algo al azar, algo...? No creo que haya sido al azar, no creo que haya sido al azar. ¿no? Nos contó que hace unos días atrás pasó un auto y preguntó dónde vive una señora mayor que vive sola y que hace costuras. Mi mamá no hace costuras, pero obviamente estaban buscando a una señora mayor que vivía sola y si bien esta vecina me dijo que no le contestó, le dijo no tengo idea. Alguien deben haber encontrado que les contestó. Claro. Ella se dedica al rubro o se dedicaba al rubro textil, tengo entendido, pero ¿ustedes creen que tenía algún dato puntual
de algún dinero o algo? No, ¿O estaban no, buscando simplemente una persona mayor que... No, estaban buscando una persona mayor, nada más, ¿no? Viviana, Ni recibimos dinero, ni se vendió, ni se compró nada, no. Viviana, ¿y tuvieron alguna respuesta de la policía, alguna Sí, ayuda, sí, alguna hay colaboración? ¿Cómo? ¿Tuvieron alguna colaboración de la policía, alguna contención, ayuda? Sí, vinieron la policía de la provincia vino, también vino la policía científica, vinieron también el personal de la DDI y me llamaron del Ministerio de Seguridad de la provincia, necesitaba algo que estaban a disposición, pero bueno, lo hecho está, ¿no? Tal cual. Como dice el parte, eran dos delincuentes. El tema es prevenir. Sin duda, estábamos hablando de eso antes. Eran efectivamente dos delincuentes, ¿no? Dos personas de contextura robusta, jóvenes, en los 20 y nada más. No, otra cosa no te puedo decir porque no sabemos. Bueno, Viviana, esperemos que tu mami, le mandamos un abrazo de acá, a vos, a ella, que pueda salir de este trauma. Ahora lo vamos a seguir hablando con Eugenio Semino, está acá en nuestros estudios, defensor de la tercera edad, porque el tema es ahora, vos lo marcabas, ¿cómo sigue? Y sí. Por más que arreglemos la reja y demás, la sensación de inseguridad. ¿Y la vez pasada también le habían entrado de la misma forma? Fue exactamente el día de las elecciones presidenciales y lo que hicieron fue patearle con mucha fuerza la puerta, que estaba cerrada solamente con una traba del lado de adentro, saltó la traba y entró por ahí. En ese entonces era una sola persona. No, es tremendo, cómo se está viendo. Viviana, gracias y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por llamar. Que se recupere tu mamá. Muchas gracias. Eugenio, nos decías, insistimos, acá están Carlos Diegues y Enrique Russo, que son abogados penalistas, pero vos desde el punto de vista que también sos abogado, pero estás acompañando a los adultos mayores y te enterás de todo esto. ¿Cuál es la causa de semejante violencia contra los abuelos? Nos estaba contando eso. Mi carrera de Derecho fue en mi época precolombina, hace 40 años que hago gerontología, ¿no? Está bien. Pero aunando, uno tiene presente, y aparte atendemos entre 200 y 400 casos por día de maltratos diversos, y esto ocurre no solo en muchos casos cuando no hay lesiones o algo así, ni tan siquiera es denunciado. Hay algo para observar en este caso. El caso termina, la abuela se va a recuperar de los golpes. Ahora, lo que conlleva este hecho en sí es un shock postraumático del cual la persona mayor le es muy difícil reponerse, por varias cuestiones, no solo por la agresión física, sino porque se viola su morada, su lugar de resguardo. Eso tal vez para un joven tiene un punto de recuperación mucho más rápida. Para el adulto mayor, ese shock postraumático en muchos casos genera mucho sufrimiento, patologías y en muchos casos se lleva a la vida, ¿no? Mirá estas imágenes, Jenny, Carlos, Enrique. Miren esto, todos ustedes. Esto pasó hace unas horas nada más en Mar del Plata. Este hombre estaba con su hijo y con su hija y su yerno en Mar del Plata. Mirá cómo le pegaron. Esto fue ahora, La Rioja y Vieites, en Mar del Plata. Entraron, esa es la casa donde vive este hombre, y le dieron una paliza. Y hay unos cables ahí que le metieron electricidad también, ¿no? Que se ve, posiblemente. Mirá, sí, mirá los golpes. Lo torturaron. Lo torturaron y lo picañaron. Es muy difícil, como decía el doctor, la recuperación, ¿no? Vos pensás, esta mujer de 91 años que vivía sola, debía tener una vida plena con actividad social. Esto ahora le tira atrás todo lo que venía haciendo, ¿no? Directamente hay que decir, mucha gente después de esto sufre un infarto y hay muchas causas de muerte posterior al evento traumático que tiene. Y otra cosa interesante que hablábamos hoy,
de cómo no Tiene solo problema. estamos a merced de estos que salen a robar, que estamos a merced también de la delincuencia que te hace inteligencia ahora, porque acá en el hecho de la mujer de 91 años fue investigada, o sea, Sí. te investigan para... Y estaban buscando precisamente porque sabían que la mujer guardaba la plata en la casa, ¿no? Sí, ustedes recordarán también un hecho de hace 10 años, una banda que era liderado por una joven que hacían inteligencia previa sobre personas mayores. Y yendo al tema de la violencia, de estos excesos que llaman la atención, hay un fenómeno que viene ocurriendo y venimos advirtiendo e investigando. Estos jóvenes delincuentes en realidad no tienen una imagen positiva de la persona mayor. No hay un referente o en su familia o en términos de quien puedan admirar que sea un mayor. Entonces, en realidad lo que hacen es romper el espejo que adelanta. Claro. Es decir, cuando ¿Cómo estamos... Qué increíble. rompen el espejo que adelanta? Así es. Es a lo que no aspiran llegar. E inclusive tienen el mito de que el viejo acumuló riqueza, que en mayoría de los casos y hechos que hemos o visto... que le echan la culpa que están así por culpa de ustedes que Exactamente. acumularon riqueza. Y, bueno, Pero hay un fenómeno que inclusive nosotros hicimos trabajo en cárcel hace 20 años, que en general eran mulas las que estaban de gente mayor que quedaban abandonados en Devoto. Se hizo un pabellón, el pabellón 9, que era un pabellón de villa, para las personas mayores. Que eso después se diluyó en el tiempo. Pero lo particular es que había, entrevistando a otros internos y demás, había cierto respeto para ese adulto mayor. Ah. Es decir, En la cárcel pasaba eso. claro, no se le pega a la abuelita. Es más, el que entraba con ese antecedente se convertía en un paria en la Sí. cárcel. Totalmente. Hoy ya no es así. No, hoy cambió todo. Carlos, ¿y por qué cambió todo esto? Cambió Él decía por el fenómeno del... espejo roto. Espejo roto. De romper el Que espejo atrás- que adelanta, que somos los viejos, ¿no? Bueno, ahí comparto con el doctor, pero lo que también comparto que esto es parte de la impunidad de la cual gozan para hacer este tipo de delitos, ¿no es cierto? Porque, a ver, yo entiendo lisa y llanamente, quizás cae antipático, pero pongo en duda si merecen vivir estos sujetos que cometen este tipo de ilícitos. Y la gran mayoría de los hechos de las personas de la tercera edad ocurrieron, a propósito de esto, en la localidad, en Mar del Plata, Partido General Pueyrredón. Y en el Gran La Plata, Sí, originalmente, en el Gran La con la Plata banda y de en los Mar del gitanos. Plata. Lo que pasa que, bueno, está pasando algo muy atípico en Mar del Plata. Directamente la policía no anda y los delincuentes se han adueñado de la calle a cualquier hora. Al Sí, ahí mediodía, a la tarde. al andan mediodía. los de las bandas de moto. Estuve hace poco y... Sí, bueno, la de- semana pasada sí, también. Estaban pero en cientos- pleno centro, ¿eh? Sí, en pleno centro. Recorren toda la ciudad y están... Eugenio, ¿esto es producto de un deterioro que vino hace mucho tiempo? ¿Tiene arreglo? Mirá, yo creo que tenemos que reformular la mirada respecto a la construcción de una sociedad de convivencia. Hoy esto está quebrado. Es decir, tenemos que aspirar. El adulto mayor no solo es maltratado por la violencia explícita, sino por lo que se llamaban los romanos la vis compulsiva, la violencia que no se ve, lo que acá Fernando Ulloa hablaba de la violencia dulce. Porque como ocurre esto, ocurre también el desapoderamiento por parte a veces, en muchos casos, de sus bienes por integrantes de su propia familia. Obviamente. Esa es la violencia dulce. Exactamente. Le voy a pedir algo a la productora a María Marta Nani, porque está todo relacionado. En enero de este año, el abuelo de Nazareno Iser fue víctima de una entradera. Ahí lo veíamos antes a Ramiro Fornataro hablando con el papá de Nazareno. Él pide en ese momento, cuando tenga tiempo las compartimos las imágenes,
Pero en todo momento lo que vemos son la aplicación sin dudar de violencia. No son enfermos, son delincuentes que saben lo que hacen. Sí, sí. Y saben que son conscientes del daño que le están provocando a un abuelo. Total. Vos fijate que inclusive, como ocurre con armas blancas y demás, usadas en muchos casos para este tipo de torturas, en realidad no se limitan a simplemente vencer, como decíamos, la resistencia de la víctima, sino van mucho más allá. Esto de romper el espejo, que parece Romper el espejo que adelanta. una metáfora, que nosotros, los viejos, somos el espejo que adelanta. Es la imagen que se devuelve, la imagen que se le devuelve a ese chico, y que por eso él no quiere llegar, porque es de debilidad, él no puede ser débil, porque es de tener dificultades, de tener la imposibilidad de cumplir sus deseos. Entonces, hay un mito que se va generando en esa conducta criminal, en esa construcción de la conducta criminal, que bueno, esto no solo me apodero, sino que lo rompo. Yo no voy a ser nunca así. Mira, Lo desarrolla esto en La Naranja Mecánica, ¿no? Así Anthony es. Burgess, esta violencia por la violencia misma y Sí. cosificar a las víctimas, ¿no? Directamente las Eso sí, destruyó. y Es una- si no, miren esto, esta imagen. La quiero compartir con todos. Pasó este año, enero, 23 de enero de este año. Un abuelo estaba en su casa y fuimos ahí con el móvil de La Nación a hacer la nota. Y lo veíamos a Ramiro Fornataro, nuestro compañero, hablando con Daniel Iser. Estaba con- Nazareno también ahí en ese momento. Estaba Nazareno. A ver si la tenemos la imagen. En la Ahí. calle, en Villa Madero. Hecho brutal. Nacho Damonte está con el papá de Nazareno, 21 años. Se ha ido a pasear en bicicleta, entiendo que a Seiza, le pegaron un tiro. Día 23 de enero, di una nota con un colega tuyo. Por la entradera. También para La Nación. Por la entradera de mis padres, que los molieron a golpe a los dos. Vos decías que sos del barrio y que este tipo de hechos, bueno, sucedían y son moneda constante, lamentablemente. Moneda continua, moneda continua. Entraron acá enfrente, a la vuelta. Te puedo marcar 10 direcciones que entraron, me lastimaron, me pegaron, me ataron. Moneda corriente. Villa Madero, muy cerca ahí en Ciudad Evita, 3 delincuentes se bajan de un Focus blanco. ¿Viste, Eugenio, Jenny, Enrique, Carlos? ¿Vieron esa imagen? El abuelo de Nazareno, que estaba también ahí, el 23 de enero de este año, golpeado. Nazareno pide seguridad para su abuelo. El papá dice, entraron a mi papá, le pegaron acá, a la vuelta, al lado. Y 10 meses después lo matan al nene. El nene al chico, de 21 Sí, años. sí. Eso Sí. es lo que no se entiende, esa violencia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, está el fenómeno este que para este tipo de delincuente su vida no vale nada, lo cual, ¿por qué va a valer la del otro, no? Es decir, es un fenómeno sociológico muy, muy grave y en realidad va increciendo y no se resuelve exclusivamente con las fuerzas de seguridad, que obviamente son indispensables, pero tenemos que hacer formación en lo social, tenemos que explicar el fenómeno. Yo decía que a veces el fenómeno de violencia, muchísimas veces, surge de las propias familias. Totalmente. Claro, se nota menos porque es el ardid, es la estafa, pero quedan abuelos en la calle. Tenemos fenómenos de supuestas sectas, de determinada religión y demás, que convencen al abuelo de que le van a dar cobertura cuando quede solo y demás, y les transmite la propiedad. Y después hemos tenido casos de abuelos que han desaparecido, y estaban internados en algún lugar, mientras su casa se convertía en un templo. Es decir, este tipo de disparates estamos viendo, ese ¿no? también, esa es la otra, el otro desapoderamiento que están sufriendo Así es. nuestros abuelos. Mira, yo no te quiero preguntar, Jenny, no le quiero preguntar a Eugenio,
por el tema de cómo se previene, porque acá la madre de Viviana estaba dentro de la casa. Con todo enrejado. Tengamos en cuenta que hasta en la puerta tiene una reja previo al ingreso, ¿no? Y estuvieron 2 horas adentro. 2 horas. También estuvieron 2 horas en el caso del abuelo de Nazareno Isser. Estuvo también mucho tiempo en Mar del Plata, con ese abuelo que recién estábamos mostrando. Pero no hay forma de prevenir esto, pero sí quizás haya una forma, no sé si en la Defensoría han hecho algún estudio, para prevenir las estafas que sufren los abuelos también. Bueno, en esto tenemos, es moneda diaria, de las estafas en términos de los cibernéticos, que las padecemos todos, pero a veces, por ejemplo, voy a una sencilla. Cuando estaban los créditos ANSES, sí, sacaba el abuelo el crédito para un familiar. Quedaba el abuelo con la deuda de jubilaciones muy pequeñas, sí, y nunca terminaba de pagar, porque a su vez le iban sacando créditos uno sobre el otro, que en realidad tampoco denunciaba o denuncia la persona mayor, porque es el familiar, porque en definitiva algún día va a depender de él, porque etcétera, etcétera, porque hay una generación que es la generación que hemos nacido en una sociedad de confianza, donde no se cerraba la puerta de calle con la llave. Entonces, es más, cuando se sorprende, cuando se hace alguna estafa así, de cambio de dinero, cuando cambia la cuento del tío. Claro, es decir, la primera reacción es abrir la puerta, aunque inculcamos, decimos, porque es nuestra historia. Claro. Y ahora, en estos casos que recién veíamos imágenes, por ejemplo, y que ha pasado, y esto se determinó la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, de cuidadores... Hizo la Fiscalía de la Ciudad a cargo de Miguel Kessler. Exactamente. Sí. Los cuidadores terminan tomando, en este caso, las tarjetas de crédito, de débito y demás, sacan todo el dinero acompañados precisamente de la persona mayor y obviamente los dejan en bancarrota. Así es. O sea, ¿qué prevención tiene que tener? Mira, no solamente la persona mayor de edad, sino también la familia, ¿no? Sí. Inclusive cómo se cuida de la propia familia también, ¿eh? Es lo que decía la vida. Es decir, porque el cuidador formal, un AGD, una auxiliar geriátrica, en general tiene una formación, tiene una matrícula, sobre todo en la ciudad, sí, no tanto en otras ciudades, y le es muy comprometido a hacer una acción de esas. Ahora, ¿cómo hacer de los más cercanos? Porque, mira, hay algo que es asombroso, y ustedes bien lo van a comprender. Hay supuestos actos de protección al adulto que ejerce un familiar directo, un sobrino, un hijo, un nieto, planteando, por ejemplo, una acción para determinar la capacidad, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, lo que incluye en esa denuncia, no, porque está gastando mal sus bienes, está gastando que es mal. pródigo o que tiene. Exactamente. ¿Y qué pasa en muchos juzgados? Lo primero que decretan es una inhibición para esa persona, y para curador para el adulto mayor. Y a partir de eso, por ahí la determinación de capacidad se hace al año, a los 6 meses. Los operativos que se hacen cuando el abuelo se niega son brutales. Fíjense, brutales no en términos de un maltrato explícito, pero que hay la policía, el psiquiatra... Se está viendo una película. Se está viendo una serie de Netflix. Eugenio Semino, muy, pero muy importante todo lo que nos dijo.
muy claro como siempre, el respeto y la admiración también acá de todos los que hacemos Caso Abierto, y gracias por estar. Son muy amables. Gracias por estar, Gracias. muy generoso. Vamos ahora a un tema que lo habíamos adelantado con Roberto, fue el tema de la semana.